Y este es un tema en verdad interesante, y es que la Secretaría de Seguridad Pública prepara un registro nacional de incidentes cibernéticos mediante el cual se medirá la ocurrencia de ilícitos en la red, en Internet, e identificar conductas que representen un riesgo potencial para la ciudadanía. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, dijo que durante la pandemia la tecnología se convirtió en un instrumento para mantener la comunicación entre familiares. También impulsó hechos criminales como los fraudes, extorsiones, robos de identidad o ciberacoso. Reconoció que incluso algunos videojuegos han sido utilizados por el crimen organizado para reclutar a jóvenes. Así de complejo es todo este tema. Vamos a profundizar sobre ello. Platicaremos con el doctor Israel Reyes, el experto en ciberseguridad e inteligencia. Además, es consultor internacional en Cyber Law y profesor invitado de la Universidad George Washington en la capital de los Estados Unidos. Doctor Reyes, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Mucho gusto, Omar Cepeda, me da mucho gusto estar contigo y con tu audiencia. Y bueno, feliz Navidad y próspero año nuevo. Igualmente para ti, no solo espero que hayas tenido una excelente fiesta navideña, cena navideña, sino también estos días por venir, que ya concluyen el 2021. Hay que cerrarlos fuertes y con mucho ánimo para el 2022. Mientras tanto, siguen los pronunciamientos por parte del gobierno federal, y en esto que tú eres un experto que le has dado mucha continuidad al respecto, pues ¿qué te parece esta medida? Me parece justa y necesaria. No sé si llega un poco tarde, pero al final de cuentas ya podemos hablar de que se está estudiando un registro nacional de incidentes cibernéticos. Mira, efectivamente, esta es una muy buena decisión por parte de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, de Rosa Isela Rodríguez, de crear este registro nacional de incidentes cibernéticos. Como tú bien lo sabes, hemos visto que ahorita tenemos una pandemia de ciberataques, desde los ataques que se le hicieron a Pemex, a Banxico, a la Secretaría de Economía. También recordemos que en su momento el senador Ricardo Monreal Ávila había promovido y llegado a un acuerdo para una resolución de una legislación en el ciberespacio. Hoy en día, el mayor riesgo para una nación, para una empresa, para un gobierno es el ciberespacio. Hemos visto que no solo se trata de los hackeos a la infraestructura crítica, como los que han pasado a Pemex o a los oleoductos, pero que también puede haber hackeos electorales y manipulación en redes sociales que pueden llevar a un estado de ingobernabilidad. Y bueno, lo que vemos ahorita con el crimen organizado, utilizando ya también el ciberespacio y los juegos, los videojuegos que se juegan en el Internet, para reclutar a personas que los van a utilizar en el crimen organizado, es de preocupación. Sin embargo, por eso estoy totalmente de acuerdo en este registro nacional de incidentes cibernéticos, y también estoy completamente de acuerdo en crear el marco jurídico, esa legislación que nos hace falta en México, y también la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica, porque desde el hackeo que se le hizo a Banxico, a Pemex, a la Secretaría de Economía y de la Función Pública, hemos estado faltos de la persecución de ese delito. Sí. Ahora, ¿qué va a permitir este Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos? ¿Cómo la gente va a poder ser apoyada? ¿Cómo la gente va a poder ser auxiliada en un momento dado y protegida también? Y sobre todo prevenir que no lleguen estos incidentes delictivos. Bueno, primero que nada, las personas van a estar más protegidas porque cuando les clonan sus tarjetas de crédito o les hacen transacciones bancarias a la pequeña industria, a la mediana industria, al sector privado, bueno, ya va a haber una legislación y un registro nacional de incidentes cibernéticos por los cuales ellos pueden hacer la persecución del delito y, bueno, prevenir que estas personas sean víctimas, pero las que ya fueron víctimas se puede hacer una reparación del daño. También por eso es sumamente importante que todo este tipo de delito cibernético, sea hackeo, robo de información, robo de identidad, sexoextorsión o extorsión o secuestro de información, que se reporte, porque de acuerdo a esos números,
que se reportan, vamos a poder medir si la Estrategia Nacional de Ciberseguridad está cumpliendo con su misión, y sobre todo sabemos que lo que podemos medir lo podemos cuantificar, lo podemos evaluar y lo podemos mejorar. Y por eso esta decisión de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, de crear este Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos es sumamente importante, pero también sumamente importante que el senador Ricardo Monreal le dé seguimiento a esa legislación que ya lo dijo el año pasado, que teníamos que hacer un marco jurídico en el ciberespacio para proteger a los ciudadanos, las ciudadanas, los menores de edad y, bueno, la infraestructura crítica, porque creo que ahí está nuestra mayor vulnerabilidad y nuestro talón de Aquiles. Sí, esperemos que se le dé curso en la próxima agenda legislativa, como bien comentas, doctor Israel Reyes. Ahora, me gustaría que nos dieras una radiografía respecto a quiénes están detrás de estos delitos cibernéticos, de estos ataques cibernéticos, porque para muchas personas esto es un tema muy confuso. ¿Quiénes operan detrás? ¿Cómo son estas redes? Finalmente son personas las que están detrás de estos delitos. ¿Cómo podemos entender su funcionamiento, doctor? Bueno, mira, efectivamente lo que vemos es que se trata de grupos que no son nacionales, que son grupos extranjeros. Por ejemplo, en el caso de infraestructura crítica, el secuestro a Pemex, supimos que se tratan de grupos de Europa del Este, de Irán, que han desarrollado hackers para obtener información, vender esa información y pedir una recompensa por esa información. A ese tipo de ataques se le conoce como el ransomware. Ahora, lo que también sabemos es que venden estas herramientas en el dark web, y lo que hacen otro tipo de hackers, comprar esas herramientas para extorsionar a pequeñas industrias, a pequeños comerciantes que infiltran o empresas pequeñas, les encriptan sus bases de datos y luego les piden una recompensa. Entonces, la mayoría de estos ciberataques, algunos vienen del extranjero por esos grupos adversarios, otros son hackers amateurs que compran las herramientas en el dark web y que, bueno, que van a robar información con el fin de vender esa información. Este tipo de información no solamente es información financiera, también hemos visto información electoral, también hemos visto información financiera, información del sector energético, del sector financiero, y en algunos casos, como bien lo mencionas, Omar, el ciberterrorismo, que ya es algo de hoy, del presente. Esta pandemia nos ha obligado a utilizar más las redes sociales, más el Internet. Y bueno, también ha desarrollado que grupos ciberterroristas puedan efectuar ataques en infraestructura crítica. Y bueno, vimos lo que le está pasando a Estados Unidos. Vimos lo que pasó en el Colonial Pipe. Ahora, en México sería preocupante que tuviéramos un ataque a los oleoductos de Pemex y que los hicieran explotar, porque eso causaría muerte y pérdida económica y pérdida humana, pero también un ataque al sistema de agua, a Conagua, a las presas, como la de la Angostura, que guardan toda esa agua, pueden manipular las compuertas cibernéticamente a través de un hackeo y abrir esas compuertas y producir pérdida humana, pérdida económica y un desastre total. Por eso es que hoy en día el mayor riesgo para un país, para un gobierno, para una empresa es el ciberespacio. Y la recomendación que yo les doy a los empresarios, a los gobiernos, es de que tienen que actualizar su agenda nacional de riesgos y tomar el riesgo cibernético como una amenaza híbrida que se puede materializar y que en un momento de materializarse pues puede causar una gran pérdida económica, pero sobre todo pérdida humana. Hemos pasado de armas cibernéticas que son de destrucción masiva a armas cibernéticas de destrucción masiva. Entonces, el fantasma del ciberespacio ya es usuarios falsos con ataques cibernéticos, pero consecuencias reales. Ya hablamos de pérdida humana en ataques a infraestructura crítica, como son los hospitales, el sector eléctrico o el sistema de agua potable. Sí, es un tema que da muchísimo de qué hablar, doctor Israel Reyes, que además en países como China, Rusia, Estados Unidos, pues esto es un tema de alta importancia y relevancia, porque ponen precisamente en amenaza pues proyectos que son
de seguridad nacional para el desarrollo de alta tecnología y que sin lugar a dudas en México se debe de comenzar a mirar a mayor profundidad este tipo de detalles. Pues te agradezco mucho que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros, doctor Israel Reyes, experto en ciberseguridad e inteligencia y también consultor internacional en Cyber Law y profesor invitado de la Universidad George Washington de la capital de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg y te pido mantengamos la comunicación precisamente para seguir analizando la relevancia de estos temas. Muchísimas gracias, Omar, y un afectuoso saludo a toda tu audiencia para el nuevo año y los jóvenes que se preparen en ciberseguridad y análisis de datos porque es el presente y es el futuro. Es un buen área, es una muy buena área sin lugar a dudas. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo. Gracias.